Buenos días, estimados. El día de hoy vamos a ver una capacitación sobre ergonomía y manejo de cargas. Primero que nada, para poder entender la ergonomía, vamos a repasar su concepto. Esta también es llamada la ingeniería humana. Básicamente es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, la máquina y el ambiente de trabajo. ¿Con qué fin? Básicamente con el de adecuar los puestos, los ambientes y la organización del trabajo a las capacidades limitaciones de los trabajadores, con el fin de minimizar el estrés, la fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador. En las siguientes imágenes podemos ver algunos ejemplos bastante comunes de errores disergonómicos. Esto se refiere a falencias normalmente, por ejemplo, en cuanto a postura, ¿verdad? Pues, por ejemplo, en la imagen de la derecha podemos ver cómo la persona no maneja las cargas adecuadamente, no adquiere una posición adecuada para levantar peso, ¿verdad? O en la imagen de la izquierda en la cual las herramientas, ¿verdad? O el ambiente de trabajo no se adecua a las características de esa persona. Entonces la ergonomía la podemos englobar de cierta forma en estos tres conceptos: concepto de los trabajadores, la tecnología y el trabajo. El trabajo básicamente va a venir dado por la carga física, por la carga psicológica y el ambiente. La tecnología de forma visual lo podemos ver como la máquina, ¿cierto? La herramienta, el equipo, la máquina, la organización que te permite desempeñar cierto trabajo. Y por último, y punto fundamental, pues los trabajadores. Entonces cada trabajador tiene aptitudes físicos y psicológicos, ¿verdad? Específicos, únicos, ¿verdad? Entonces esa interacción entre esos tres puntos nos engloban lo que es las características de la ergonomía. Entonces, como les comentaba anteriormente, van a haber ciertos factores de riesgo disergonómicos. Vamos a ver el concepto para que ustedes puedan entender. Básicamente es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto de trabajo que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto expuesto a ellos desarrolle una lesión de trabajo. Incluyen aspectos relacionados con la manipulación manual de cargas, con el sobreesfuerzo, con las posturas de trabajo y con los movimientos repetitivos. Cuando hablamos de ergonomía, nos enfocamos en una parte principal del cuerpo humano que es el sistema musculoesquelético. Entonces, para entender cuáles serían las repercusiones que pudiera tener una lesión disergonómica, debemos entender cómo está constituido nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces tenemos un esqueleto que está formado por los diferentes huesos, como vemos en la imagen de la derecha, ¿verdad? El cráneo, miembros superiores, inferiores, una pelvis, una columna vertebral y los arcos costales. Después en la imagen del medio vemos lo que es la masa muscular, ¿verdad? Los diferentes tipos de músculos en mayor o menor desarrollados dependiendo de la persona, sus características físicas. Entonces, esas son, digamos, o en ellas podemos englobar las estructuras que normalmente pudieran resultar afectadas cuando hay alguna lesión por riesgos disergonómicos. En cuanto al sistema muscular, vemos que estas están conformados por tendones, por fascículos y como estructura más diminuta o más pequeña, digámoslo de esa forma, está la fibra muscular. Entonces, cuando hay movimientos repetitivos, movimientos bruscos, cargas de peso, pues obviamente estas fibras musculares trabajan en una mayor medida, ¿verdad? Y son sobreexigidos en algunos momentos. Entonces, eso pudiera acarrear algunas lesiones de estas pequeñas fibras musculares, las cuales pudieran sufrir desgarros, elongaciones o diferentes tipos de lesiones que pudieran ser prevenidas en caso de cuidar nuestra ergonomía. Otras de las estructuras que normalmente suelen ser lesionadas cuando no tenemos un buen cuidado de la ergonomía en el trabajo suele ser la columna vertebral, ¿ya? Si entendemos la columna vertebral como una estructura ósea, ¿verdad? De hueso que va desde la base del cráneo hasta la pelvis, ¿verdad? Está conformada por diferentes vértebras. Tenemos las vértebras cervicales, como vemos allí en la imagen, tenemos columna cervical, columna dorsal y columna lumbar. ¿Ya? Normalmente las personas, sobre todo las que tienen puestos operativos que cargan, realizan manejo de cargas, sobre todo involucra lesiones lumbares, ¿verdad? A nivel lumbar emerge el nervio ciático, que es el nervio más grande del cuerpo. Entonces, cuando hay lesiones a ese nivel, puede haber contracturas, puede haber una lesión propia de la columna
y normalmente pudiera presionar este nervio, entonces también te pudiera generar algún dolor importante a nivel lumbar, e incluso con irradiación hacia los miembros inferiores, ¿verdad? Hacia la pierna, por la parte posterior. Entonces estos suelen ser algunas lesiones también bastante frecuentes. A la larga, los trastornos musculoesqueléticos nos van a producir, digamos, daño tanto para la persona, para la salud de la persona, como para el desempeño laboral que este va a llevar, ¿verdad? Entonces pudiera afectarnos en la carga física, en fatiga, pudiera producir ausentismo laboral o incluso disminución de la productividad durante tu horario de trabajo, ¿verdad? Trastornos musculoesqueléticos frecuentes suelen ser los que les mencionaba anteriormente, que involucran normalmente la columna vertebral, dolor cervical, ¿verdad? Dolor dorsal o lumbalgia aguda. El dolor cervical normalmente lo veríamos más quizás en personas que tienen puestos administrativos, ¿verdad? Que tienen posturas constantes, rígidas, que quizás no hacen ejercicios de elongación, pausas activas, para tratar de relajar, de realizar movimientos, ¿verdad? Y evitar este tipo de dolencias a largo plazo. Hay ciertos factores que se consideran de riesgo para desarrollar ciertos tipos de lesiones. En el caso de la parte de ergonomía, pues obviamente las lesiones musculoesqueléticas que hemos venido mencionando, que ven en la parte central, que pudiera afectar huesos, músculos, nervios, ligamentos, entre otras estructuras, ¿verdad? Entonces hay riesgos que, por ejemplo, resultan personales, como por ejemplo el sedentarismo, si la persona quizás no realiza ejercicio de forma regular, ¿verdad? Es una persona quizás con un sobrepeso, con un grado de obesidad, personas mayores que normalmente también les pudiera costar incluso un poco más bajar de peso, mantener pesos adecuados, que tú lleves alimentaciones adecuadas y eso te ayude a mantener tu peso de una forma adecuada. Esto también te ayuda a evitar lesiones musculoesqueléticas, ¿verdad? Y hay otros factores que consideramos de riesgo laboral, entre las cuales tenemos, por ejemplo, la sedestación prolongada, ¿verdad? Que se refiere a personas, como les comentaba anteriormente, por ejemplo, administrativos que continúan jornadas laborales prolongadas en posturas inadecuadas, ¿verdad? Como vemos en el punto 2, posturas estáticas, personas que siempre están en la misma posición, realizan los mismos movimientos, no realizan estiramientos o cambian de posición. Entonces, esto también involucra un riesgo, ¿verdad? También tenemos lo que es confort térmico, acústico, lumínico, dependiendo sea el puesto de trabajo que ocupes, cargas de trabajo, clima laboral, entre otros. Vamos a ver algunos ejemplos de errores que se suelen ver al momento de desempeñar algunos trabajos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos posturas forzadas. Por ejemplo, cuando una persona va a desempeñar una labor por encima de su cabeza, ¿verdad? En una posición elevada. Entonces, quizás la persona, pues, obviamente, si permanece en esa posición durante un tiempo prolongado, pues los músculos van a ir resintiendo, ¿verdad? La columna está hiperextendida, los brazos de igual manera. Entonces esto va a generar molestias a largo plazo, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar es la solución, cómo mejorar esa postura, cómo pudiéramos mejorar. Quizás si la persona se sube a una posición más elevada, se sube a alguna escalera, una posición que no sea tan forzada, ¿verdad? Para que la persona pueda trabajar más cómoda, esto no genere lesiones a largo plazo, ¿verdad? Y pudiera y generar un trabajo más confortable, ¿verdad? Más acorde a las características del trabajo que se quiere realizar. Otros ejemplos de posturas forzadas lo vemos en personas que quizás realizan trabajos a niveles bajos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene tendencia a hacer las personas? A inclinarse de esta forma como vemos en las imágenes, ¿verdad? En la cual la columna, si observan bien, digamos, genera una curva que es inadecuada, ¿cierto? La persona debería agacharse, mantener una postura en la cual la espalda permanezca lo más recta posible, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar, como les comentaba, lesiones en la columna a largo plazo y que la persona pueda desempeñar su labor de una forma adecuada. Es probable que si la persona adquiere esta posición que vemos en la imagen, pues en cuestión de no muy largo plazo, ¿verdad? Un mediano, un corto plazo, puede ser en minutos, dependiendo las características de esa persona, pudiera resentir y pudiera iniciar con ciertas molestias a nivel de la espalda, ¿verdad?
Acá vemos otro ejemplo claro, como las personas adquieren posturas forzadas, posturas inadecuadas, que generan, digamos, estrés en las estructuras ya mencionadas, como la columna sobre todo, y que a largo plazo pudieran generarle ciertas complicaciones, ciertas lesiones, que quizás en el momento no le están dando la importancia porque quizás no les moleste, pero a largo plazo pues estas estructuras terminan forzándose y terminan lesionándose. En cuanto a la manipulación de cargas, vemos en la siguiente imagen cuál es la forma correcta y cuál es la forma incorrecta de levantar una carga de peso, ¿verdad? Entonces vemos en la imagen de la izquierda la forma correcta y en la imagen de la derecha la incorrecta. Vemos que la persona quiere levantar una carga de 25 kilos, ¿sí? Si vemos en la de la forma correcta, pues la persona se agacha, ¿verdad? Manteniendo la espalda en una posición recta, ¿verdad? Manteniendo la columna erguida, agacha digamos, flexiona sus rodillas, se agacha y vemos que la persona al momento de levantarse pues ejerce la fuerza a través de las piernas, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Porque al momento de que la persona realiza la fuerza con los miembros inferiores, pues si entendemos como los miembros inferiores, las piernas, como la parte muscular más importante de nuestro cuerpo, ¿sí? Si vemos a nivel, sobre todo a simple vista, a nivel voluminoso, pues vemos que las piernas tienen eh, un, un, unas características o una fuerza más pronunciada que lo que pudiéramos realizar quizás con nuestros brazos, con nuestra espalda, con nuestro pecho, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que la manipulación de carga se realice de esta manera. Vemos que la carga está cercana a su cuerpo y él realiza fuerza con sus piernas para levantar esa carga. En cambio, en la parte de la derecha, de la forma incorrecta, la persona está intentando, aparte de que la carga está lejana a su cuerpo, vemos dónde están sus piernas y vemos dónde está la carga, está alejada, y él está realizando la fuerza de elevación de esa carga no con sus piernas, sino con los brazos y con la espalda. Y la espalda tiene una característica que la persona no la está manteniendo recta, sino que la está tornando curva. Entonces esto genera mucha mayor presión, mucho mayor estrés a nivel de las estructuras óseas de la columna vertebral y esto le pudiera generar algún tipo de lesión importante a la larga. Acá vemos otro ejemplo de una manipulación de cargas de forma adecuada, ¿verdad? Si vemos nuevamente, pues la persona mantiene la carga, ¿verdad? El objeto que está queriendo levantar está cercano a su cuerpo, la persona se agacha, flexiona sus rodillas y al momento de elevarse mantiene recta la espalda, ¿verdad? Mantiene recta la columna y después mantiene el objeto cercano a su cuerpo, ¿sí? Vemos que en la imagen los brazos tampoco van extendidos, esto también pudiera generar alguna lesión a nivel de los brazos. Entonces vemos la secuencia desde que la persona toma el objeto hasta que ya está de pie y ya pudiera trasladar ese objeto que quería manipular. Esto es lo que les comentaba anteriormente de la importancia de mantener los objetos pesados, los objetos que ya, por ejemplo, el operario ya levantó la carga de peso y ya va a proceder a trasladarlo, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que ese objeto pesado permanezca cercano a tu cuerpo y no, como en la imagen que vemos en la derecha, que permanece alejado. ¿Por qué? Porque acá la persona pues está realizando toda la carga de peso con los brazos, ¿verdad? Entonces, a largo plazo, pues obviamente le va a producir le pudiera producir alguna lesión a nivel de la muñeca, del codo o del hombro, ¿verdad? El hombro también suele ser una estructura bastante delicada y que si ejercemos un peso importante también le pudiera generar algún tipo de lesión o también a nivel muscular de los miembros superiores. Otro ejemplo de un error bastante común que se suele cometer es esta rotación, ¿verdad? Cuando realizan algún tipo de trabajo que haya que desplazar, por ejemplo, mercancía, haya que desplazar objetos pues, de una posición a otra. La idea no es que ustedes roten de esta forma como vemos en la imagen izquierda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al momento que ustedes rotan de esta manera, eh, está rotando, ¿verdad? Los discos vertebrales, están rotando las vértebras y esto pudiera generar, si estos movimientos se repiten continuamente, todos los días realizas estas labores, pues a largo plazo pudiera haber un desgaste de las vértebras y pudiera producir alguna lesión mayor a nivel de la columna. Entonces, cuando se realizan estos cambios quizás de posición, de objetos, de mercancía, pues lo ideal sería rotar por completo tu cuerpo, ¿verdad? Mantener la espalda recta y rotar con los pies, no rotar solo la parte del tronco, ¿verdad? Evitando, como les comentaba, las lesiones a nivel de la columna.
En la imagen también vemos la importancia que pudiera resultar de al momento de cargar un objeto pesado, si excede las capacidades físicas de la persona, poder apoyarse en algún compañero que trabaje allí en tu área, ¿verdad? Para evitar, digamos, para distribuir de una forma más eficiente, más adecuada el peso y poder transportarlo, ¿verdad? Trasladarlo hasta el lugar donde queremos hacerlo de una forma más segura y que tenga menos repercusión para nuestra salud. La lesión severa más común que se suele observar en personas que manipulan carga de forma inadecuada suele ser hernias a nivel de la columna, ¿verdad? O discopatías de columna. Entonces vamos a ver un poco la anatomía de la columna vertebral para que ustedes entiendan básicamente a qué se refiere esto, ¿sí? Si vemos en la imagen de la izquierda, vemos que la columna está formada por los diferentes vértebras, ¿verdad? Que vemos ahí las partes en amarillo que son el hueso, ¿verdad? Las vértebras. Entre hueso y hueso, si se dan cuenta, hay una especie de capa gris, ¿verdad? Estos son los discos intervertebrales. Entonces, estos discos tienen en su parte interna un núcleo, ¿verdad? Un núcleo, se les denomina núcleo pulposo, ¿verdad? Entonces, cuando hay algún tipo de carga muy pesada, que un operario carga más allá de sus capacidades, o de forma prolongada, de forma continua, estos discos pudieran romperse, ¿ya? Entonces se forman estas especies de globitos, ¿verdad? Que vemos allí en la imagen, ¿verdad? Estas burbujitas sobresale desde el disco intervertebral y eso es lo que nosotros denominamos hernia, ¿ya? Entonces las hernias pudieran producirse a nivel, básicamente a cualquier nivel de la columna, pero las más comunes suelen ser a nivel lumbar, ¿verdad? Entonces cuando no tenemos posturas adecuadas, tendemos a curvear la espalda, no agacharnos, no mantener una espalda recta, pues se pudieran generar este tipo de lesiones a largo plazo, ¿verdad? Entonces lo que ocurre es que estas hernias, ¿verdad? Estos saquitos, pues suelen presionar también ciertos nervios que se encuentran alrededor de la columna y esto también te suele irradiar el dolor hacia otras partes, incluso como les comentaba anteriormente, si te presiona por ejemplo el nervio ciático, que es un nervio que va desde la parte lumbar por la parte posterior de la pierna, pues te pudieras tener dolor a lo largo de todo el recorrido de este nervio, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la forma como se ve una hernia y los motivos más comunes de la aparición de la misma pues suelen ser por manejo inadecuado de cargas pesadas. Otro riesgo bastante importante que les comentaba anteriormente también es el trabajo repetitivo, ¿verdad? Por ejemplo, personas que trabajan en una línea de producción, personas que trabajan en costura, ¿verdad? Que siempre están en la misma posición. Están poniendo como ejemplo, pues en la imagen de la izquierda, pues la señora que vemos en la imagen siempre está sentada, ¿verdad? Sus brazos siempre están con la misma inclinación, la misma flexión, realiza los mismos movimientos, rota, toma sus herramientas que tiene ella a su costado, pero siempre son los mismos movimientos y la misma rutina. Entonces el cuerpo se va tornando rígido, ¿verdad? Las estructuras se tornan rígidas y a la larga mantener el cuerpo en esa misma posición, sin movimiento, sin estiramientos de los músculos, de las articulaciones, pues puede terminar produciendo lesiones musculoesqueléticas. Entonces, ¿cómo pudiéramos prevenir ese tipo de lesiones musculoesqueléticas en personas que pudieran tener trabajos repetitivos? O incluso personas que quizás no tienen trabajos repetitivos, pero siempre es importante cada cierto tiempo darte periodos de estiramiento, ¿verdad? Realizar estiramientos como los que vemos en las imágenes, ejercicios, ¿verdad? De calentamiento, que quizás pudieran también involucrar a todo el grupo, si es que es posible. También a nivel de clima laboral, pues obviamente también te compenetras más con tu equipo de trabajo, ¿verdad? Realizan estiramientos cada ciertas horas, lo cual pues previene a largo plazo pues cualquier tipo de lesión o aparición de cualquier tipo de problema, de complicación a nivel musculoesquelético y de salud en general. Y por último tenemos otro punto importante que sería la atención oportuna, ¿verdad? Aprender quizás a escuchar tu cuerpo, si es que tienes algún tipo de dolor, de molestia, de rigidez, aumento de volumen, inflamación, algo diferente que tú veas en tu cuerpo, de acuerdo a tus capacidades, ¿verdad? Que esto también pudiera tener una aparición súbita, una aparición progresiva, dependiendo sea el caso, dependiendo sea la lesión que pudieran aparecer
pero lo importante básicamente es que tengas una atención médica de forma oportuna para evitar que este tipo de lesiones pues puedan tener una complicación mayor y pueda causar una repercusión más importante en cuanto a tu salud física.